de las macromoléculas más adelantito. Ok, entonces, ¿se sigue viendo la proyección, chicos? ¿Se sigue viendo las diapositivas? Sí. Ay, perfecto. Entonces le estaba platicando de las aldosas, que las aldosas tienen el grupo aldehído, que es este. El grupo cetona es ligeramente diferente, en donde tenemos un carbono y ese carbono está unido a otros dos carbonos, ¿no? Y más adelantito, y hemos estado viendo el grupo ácido, si se dan cuenta, se parecen mucho. Tenemos un grupo carbono, un doble enlace oxígeno, pero este está unido a un oxígeno que tiene un hidrógeno y este hidrógeno, ¡pum!, sale rápidamente y por el otro lado está unido a otro carbono. Este hidrógeno sale rápidamente y esto, si bien recordamos, podemos tener un carboxilato. Este es el grupo carboxilo o el grupo ácido carboxílico y cuando pierde su protoncito, se conoce como carboxilato. A veces en muchos libros de bioquímica manejan carboxilo o carboxilato como equivalentes. No necesariamente. Es carboxilato cuando ya perdió su hidrógeno y tiene una carga negativa. Y es el ácido carboxílico cuando está completo. Hay personas que no son tan puristas, por ejemplo yo. A mí si me dicen carboxilo, carboxilato, yo como buen químico entiendo que tarde o temprano va a perder su hidrógeno. Ok. Entonces, les presento a las aldosas. ¿Sí? Si se dan cuenta, si cambiamos el grupo OH de un lado a otro, vamos a tener que son azúcares diferentes, ¿sí? Eritrosa, tetrosa, que son aldotetrosas, o sea, es un aldehído, y tienen cuatro carbonos. Las aldopentosas, que tienen cinco carbonos, y el grupo aldehído. Encontramos a la ribosa. La ribosa, pues, es nuestro viejo amigo, ¿no? Que forma parte del ácido ribonucleico. Y si pierde uno de los OH, pues va a ser el desoxirribonucleico. Entonces, la arbinosa, gilosa, lixosa, algunos de ellos se utilizan también como edulcorantes o como ingredientes en la industria alimenticia. De las aldohexosas, de los que tienen seis carbonos y tienen el grupo aldehído, aquí encontramos a nuestra vieja amiga la glucosa, ¿eh? Y encontramos también a otro de los azúcares más abundantes, que es la galactosa. La galactosa, pues, la podemos encontrar en la leche, ¿eh? Forma parte de, cuando se une la galactosa y la glucosa, va a formar la lactosa. Es muy chistoso porque empiezan a tomar diferentes nombres dependiendo de cómo se unen. Ya ven que los químicos somos bien chiquismiquis y a todo le queremos poner nombre, a todo le queremos dar una nomenclatura sistemática. Aquí también les presenté el día de ayer a las cetosas, en donde tenemos el grupo, si se dan cuenta, aquí tenemos el grupo C doble enlace O unido a dos átomos de carbono, ¿eh? Tenemos las triosas, las tetrosas, las cetopentosas y las cetohexosas. Las cetohexosas vamos a encontrar a la fructosa como su representante. Entonces, si alguien les pregunta, no, hombre, ¿cuál es la cetohexosa más importante para la alimentación? Van a decir que la fructosa, por ejemplo. El día de ayer también empezamos a ver los lípidos, ¿sí? Vimos que los lípidos encontramos tres tipos principales: triglicéridos, fosfolípidos y esteroides o colesterol. ¿Sí? Son los que tienen mayor densidad energética. ¿Sí? Tienen 9 kilocalorías por mol. La función de los lípidos es de reserva energética principal, forma parte de nuestras membranas en forma de fosfolípidos. Esto las acumulaciones de grasa en el cuerpo nos funciona como aislamiento térmico. Las vitaminas son transportadas por los lípidos, ¿sí? Las vitaminas liposolubles, obviamente, ¿no? Y por algunos precursores de hormonas, por ejemplo, la vitamina D es un lípido. Aquí estoy mostrando el colesterol, ¿sí? Los ácidos grasos, un triglicérido y un fosfolípido. Aquí ayer creo que no les mencioné qué era esto. Esto es una prostaglandina. ¿Sí? Si se dan cuenta, la prostaglandina parece que es un ácido graso libre. ¿Sí? Este ácido graso libre se le da una vueltita. Ajá. Se crea un ciclo que depende de oxígeno, o sea que tiene como núcleo central un oxígeno, ¿eh? La enzima que cataliza el paso de aquí para acá es una que ya les había platicado, que es la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas tienen un papel importantísimo en la inflamación, ¿eh? Entonces, las ciclooxigenasas transforman ácidos grasos libres en prostaglandinas. Y las prostaglandinas son agentes que llaman a nuestro sistema inmune. Son importantes porque son, como dirían por ahí, es la primera de las respuestas
ante una agresión masiva como una herida. Entonces, cuando se rompe la membrana ante una herida, los pedacitos de fosfolípidos son rotos por la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 genera un fosfolípido de una colita, pero además este tipo de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son transformados en prostaglandinas por la COX. Ya vieron que aquí puse una rápida rutita metabólica. Solo con... Está resumida, ¿eh? No es así específica, pero para que se acuerden, ¿no? ¿Cuál es la importancia de muchos de estos, ¿no? Tienen muchísima importancia, que además de ser nuestros nutrientes, también funcionan como moléculas de señalización. También les mostré los triglicéridos que tienen un ácido graso, dos ácidos grasos, tres ácidos grasos. Aquí está su grupo carboxilo, ya vieron, pero aquí el grupo carboxilo está conectado a un glicerol. Glicerol. El glicerol, acuérdense, no es más que la glicerina. La glicerina es el nombre comercial, pero la glicerina pues, es el glicerol, químicamente hablando. Y aquí abajito, pues tenemos un fosfolípido, ¿sí? La fosfolipasa A rompe habitualmente por aquí, liberando este tipo de ácidos grasos, ¿sí? Y dejando un fosfolípido de una solo ácido graso. También les platiqué de lo que era la saturación de los ácidos grasos. Les había platicado que cuando está lleno de hidrógenos, está saturado de hidrógenos, entonces se le conoce como ácido graso saturado. Cuando tiene una insaturación en donde le hacen falta hidrógenos, se conocen como monoinsaturados y cuando tienen muchas insaturaciones se conocen como poliinsaturados. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque todos tienen diferentes valores nutritivos, porque vamos a ver el día de hoy un poquito, así por encimita, les voy a platicar de la beta-oxidación. Y la beta-oxidación, pues no es más que agarrar y en el carbono, este es el alfa, este es el beta, generarle un grupo ceto, romper este cacho y que esto se vaya como acetilcoenzima A y esto va a quedar como acetilcoenzima A. La enzima que se encarga de esto aquí se atora. Entonces produce menos energía. Ok, eso es- ¿Qué pasa cuando los líquidos se digieren? Sí, primero se zafan, son hidrolizados por una lipasa, los ácidos grasos que están digamos, en los extremos de la molécula de glicerol. ¿Y qué vamos a tener? Pues un diglicérido y un ácido graso. Se puede volver a hidrolizar, ya vieron, se hidrolizó aquí, se hidrolizó aquí, y vamos a tener un monoglicérido y un ácido graso. ¿Y qué pasa si tenemos otra lipasa? Vamos a tener glicerol y otro ácido graso. Eso es lo que vimos. ¿Sí? También respecto a las proteínas, pues ya conocemos, digamos, le dedicamos la, la- la- la cuarta parte del curso a analizar proteínas. Vimos que están formadas de aminoácidos, tienen un montón de funciones estructurales, enzimáticas, de transporte, inmunitarias, como hormonas y reguladoras. ¿Sí? Energéticamente no son tan eficaces, válgame la expresión, porque solo aportan 4 kilocalorías se llama? Por gramo. Uno diría, pero pues es más o menos igual que se llama? La glucosa, que los monosacáridos. Sí, pero nosotros habitualmente ingerimos disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, mientras que las proteínas no son la principal fuente de energía, pero obviamente sí son la principal fuente de aminoácidos, ¿no? De aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cómo se rompen las proteínas? Por proteasas que podemos encontrar en nuestro tracto digestivo para obtener aminoácidos. Respecto a los aminoácidos esenciales y no esenciales, los esenciales son los que necesitamos nosotros consumir, porque los no esenciales son los que nosotros producimos, como la alanina, asparagina, aspartato, ácido aspartico, glutamato o ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Aquí dicen que la tirosina es un semiesencial porque necesitamos fenilalanina para fabricarlo y nosotros sí necesitamos consumir fenilalanina. Aquí una advertencia, no sé si lo hayan notado, que dice que, a excepción de la fenilcetonuria, ¿qué pasa con los pacientes fenilcetonúricos? Los pacientes fenilcetonúricos
desechan la fenilalanina y entonces no pueden producir su tirosina. No es una cuestión genética, la fenilcetonuria, en donde el paciente no aprovecha la fenilalanina y toda la fenilalanina es desechada en la orina. Entonces, nuestro paciente, toda la fenilalanina que consume, una muy pequeña parte la aprovecha, casi no la aprovecha. Entonces, a nuestro paciente pues, hay que darle algún suplemento con tirosina. También el día de ayer vimos algunos micronutrientes, ¿sí? Los micronutrientes pues, son los que no aportan energía directamente, pero son importantísimos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Son importantísimos en pequeñas cantidades, por eso se dice que son micronutrientes, para llevar a cabo un montón de funciones, ¿sí? Dentro de esos micronutrientes encontramos a las vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles, ¿sí? Las liposolubles ya revisamos que eran la A, la E y la K. Ya vimos que las hidrosolubles son las del complejo B y las del complejo C. Ahí les mostré las estructuras de algunas de estas vitaminas, en donde yo rápidamente les dije, no, pues, si ven que tienen poquitos OHs, pues ¿qué van a hacer? Pues liposolubles. Y si tienen muchos OHs, ¿qué van a hacer? Estas son hidrosolubles, así rápidamente. O si ven que tienen estos grupos que se conocen como grupo amino, que tienen un N, un nitrógeno, esos, los químicos le dicen heteroátomos, o sea, sé que son diferentes al carbono. Ya ven que los químicos le ponen un nombre elegante a todo. Entonces, estos heteroátomos habitualmente le dan una característica de polaridad, porque los nitrógenos, si se dan cuenta, tiene tres enlaces. Y van a tener siempre dos electroncitos libres, y esos electroncitos libres le dan una carga parcial negativa. ¿Eh? Entonces, perdón, hidrosolubles. Perdón, mi gato está atacando mi puerta otra vez. Este, también dentro de los micronutrientes, pues encontramos a los minerales. ¿Sí? Tienen bajo valor energético, pero los macrominerales funcionan como estructurales, tienen una participación en la actividad catalítica, en la actividad reguladora, mantienen nuestro equilibrio osmótico. ¿Sí? Por ejemplo, el calcio pues, está hecho en nuestros huesos, de fósforo también está hecho en nuestros huesos, nuestro sodio es el que nos da nuestros potenciales de acción y el que mantiene el equilibrio osmótico y electrolítico, el potasio igual, cloro igual, magnesio, ese también se utiliza para la señalización, de los azufres también se utilizan, son parte de nuestros aminoácidos, ¿eh? Hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio, cromo y flúor son utilizados por muchas proteínas, como parte central de su grupo prostético. Simplemente, ¿no? El hierro, pues, forma parte fundamental del grupo hemo, ¿no? Y el grupo hemo, pues, está en la hemoglobina y en la mioglobina, y es el que ayuda a transportar el oxígeno. También vimos el agua, ¿no? Vimos que el medio de reacciones bioquímicas y también le dedicamos una parte importante de la primera unidad a analizar las propiedades del agua. Ok. Lo cual ya nos llevó, digamos, ya revisando nuestras moléculas con las cuales nosotros extraemos energía y extraemos materia, a la pregunta de, pues, ¿qué es el metabolismo? ¿No? Y el metabolismo pues, es el conjunto de transformaciones o reacciones moleculares y de energía que ocurren de manera interrumpida para que la célula esté viva. ¿Mm? Nos permite obtener energía y construir nuestras estructuras celulares, es fundamental para la vida, para la homeostasis. Y pues tiene relevancia, ¿por qué? Porque las vías metabólicas, el metabolismo, cuando está alterado, obviamente vamos a tener un paciente de algo, ¿no? Un ejemplo de un paciente que tiene alterado la regulación de los niveles de glucosa, pues obviamente va a ser un paciente diabético. Las rutas metabólicas, pues no son más que secuencias de reacciones químicas catalizadas por enzima. ¿Mm? Encontramos varios tipos, como son las lineales, las ramificadas y las cíclicas. Ejemplo de reacción lineal, la glucólisis. La ramificada es el metabolismo de aminoácidos y las cíclicas, pues como el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea. Todas ellas están interconectadas y tienen diferentes puntos de regulación. Aquí yo les muestro un resumen de nuestras principales rutas metabólicas, ¿sí? Ustedes como estudiantes de medicina y como médicos deben de tener en cuenta siempre que las proteínas, los polisacáridos y los lípidos se van a digerir de alguna forma para obtener, digerir
para obtener de las proteínas aminoácidos, de los polisacáridos monosacáridos, de los lípidos, ácidos grasos y glicerol. ¿Mm? Aminoácidos van a seguir una ruta metabólica, de lo cual va a generar restos de cetoácido y sus desechos de estas rutas metabólicas, desechos en el caso de los aminoácidos, va a ser amoníaco, que nuestro mismo organismo lo va a transformar en urea. Los monosacáridos van a seguir la ruta de la glucólisis, la ruta de la glucólisis, tarde o temprano van a terminar transformándose en ácido pirúvico y el ácido pirúvico se va a convertir en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A es una molécula central. No sé si se den cuenta, está en el mero centro. Acuérdense, dentro de más lejos esté del centro de la foto, menos importante es habitualmente. Bueno, al menos en la política así es, ¿no? En el caso de los mapas metabólicos, de las rutas metabólicas, la molécula que está en el centro habitualmente es la más importante, habitualmente. No siempre, siempre existe ¿cómo se llama? La excepción que confirma la regla, ¿no? Pero en el caso del acetilcoenzima es central. Va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs vamos a obtener ATPs, por ejemplo, y poder reductor, por ejemplo. ¿No? ¿Cuáles van a ser los desechos de todo el transporte de electrones y fosforilación oxidativa? De fosforilación oxidativa vamos a obtener todavía más ATPs. Vamos a obtener agua. Y de ciclo de Krebs, ¿qué vamos a obtener? CO2. Agua, pues la podemos volver a reciclar porque es parte ¿cómo se llama? De nuestra economía, ¿no? Mientras que el CO2, ese sí, nosotros sí lo desechamos, ¿no? Lo exhalamos. Ahora, los lípidos son súper importantes porque pues, son una fuente de alta densidad de energía. Esos se transforman, se digieren en ácidos grasos y glicerina. Y tarde o temprano todos estos ácidos grasos se van a convertir en acetilcoenzima y van a seguir el mismo caminito. ¿Sí? Cuando siguen el mismo caminito, pues vamos a tener los mismos desechos que los monosacáridos y los polisacáridos. Si bien se dan cuenta, los cetoácidos, algunos se pueden transformar en ácido pirúvico y pueden entrar para ser utilizados para obtener energía en el ciclo de Krebs y después transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Los cetoácidos, algunos cetoácidos pueden entrar a ciclo de Krebs directamente y esos van a ser aprovechados para obtener energía. Ok. ¿Cuáles fases del metabolismo habíamos revisado? Pues las dos principales, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo degrada, libera ATP, ¿sí? Ejemplo, glucólisis. El anabolismo sintetiza, o sea, forma, o sea, hace más grandes las moléculas, siempre requiere energía y un ejemplo es la síntesis de proteínas. Habitualmente el catabolismo es exergónico y es oxidativo. El anabolismo es endergónico y es reductivo. Y ambos están interrelacionados y se comunican y se regulan por hormonas. Y les habíamos empezado a platicar del anfibolismo, ¿sí? El anfibolismo, un ejemplo es el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs vamos a ver que se descomponen algunas moléculas para generar energía y también se vuelven a sintetizar algunas un poquito más complejas. ¿No? En el ciclo de Krebs, muchos de los carbohidratos grasas terminan ahí, se degradan y se obtiene energía, pero también muchos de los precursores y bases nitrogenadas se obtienen del ciclo de Krebs y estos compuestos se utilizan para sintetizar nuevas moléculas. Rutas metabólicas de importancia y que ustedes deben de revisar y deben de tener una idea de su existencia y que están relacionadas con algunas enfermedades, les voy a presentar por orden, primero las catabólicas y luego las anabólicas. Una de las más importantes es la glucólisis. La glucólisis consta de que la glucosa que se absorbió adentro de la célula va a sufrir diferentes reacciones. ¿Sí? Todas esas reacciones vamos a romperla en dos y esas dos se van a seguir teniendo reacciones. ¿Sí lo ven? ¿Qué vamos a obtener de la glucólisis? ¿Vieron? Aquí se está perdiendo un ATP, aquí se va a perder otro ATP, pero ¿qué vemos aquí? Tenemos nicotina dinucleótido
que vamos a obtener una molécula que se conoce como NADH, nicotina-adenindinucleótido, que ya lo revisamos, que es un cofactor enzimático, y ese cofactor enzimático va a recibir un hidrógeno, o sea, se va a reducir, y cuando se reduce, este nos sirve para cambiarlo despuesito en otra ruta metabólica con la cual vamos a generar más ATP. Ok, ¿qué ocurre con uno de estos precursores, una de estas moléculas intermedias? Vieron que aquí tenemos 1,3-bifosfoglicerato. Ven que aquí le invertimos ATP. ¿Qué creen que se recupera aquí? Otro ATP. Ah, ya tuvimos ATP. Invertimos dos ATPs y ya obtuvimos dos ATPs. Seguimos caminando, nuestra ruta se pierde una molécula de agua para formar otro intermediario. ¿Y qué vemos aquí? Un ADP que se va a transformar en ATP. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo poder reductor y además estamos obteniendo ATP. ¿Sí? Entonces, aquí estamos destruyendo a la glucosa, ¿sí? Hasta llegar a piruvato, una de las sales del ácido pirúvico, y estamos obteniendo energía, ¿sí? Ojo, aquí están acopladas las reacciones, ¿sí? El resultado neto es de que estamos destruyendo la glucosa a dos moléculas de piruvato. Por eso se dice que es catabolismo. Ok. Obtenemos ATP y ojo, porque tenemos una glucólisis aeróbica, pero también vamos a tener una glucólisis anaeróbica. En la glucosis anaeróbica, en vez de obtener piruvato, obtenemos lactato. Y ustedes bien saben, el lactato es una de esas moléculas de señalización que en el caso del ejercicio extenuante y el ejercicio extremo, ¿qué va a causar? Va a causar estimulación de terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas son de dolor. Entonces, la acumulación de lactato después de ejercicio extenuante, pues da el dolor muscular. ¿M? Es altamente regulada esta ruta metabólica, por un montón de factores. Ya vimos, ¿no?, que es regulada por el glucagón y por la insulina. Otra ruta metabólica que en varias referencias es considerada como catabólica es el ciclo de Krebs, pero para mí y para ustedes va a ser anfibólica. Aquí nos está diciendo, ya ven que dice bien anfibólica, aquí nos la clasificaron como catabólica porque tiene partes en las cuales entra la acetilcoenzima A y está degradándose la acetilcoenzima A. Después se vuelve a regenerar la acetilcoenzima A, pero la mayor parte del ciclo de Krebs es catabólico. En la última parte, en donde se le empiezan a poner carbonos y se le pone acetilcoenzima A, es anabólica. ¿M? ¿Cuál es la finalidad y cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Obtener también ATP. A veces se puede obtener GTP. Y se obtiene poder reductor en forma de NADH, de nicotin adenin dinucleótido reducido, y de flavin adenin dinucleótido reducido. Este recibe dos, ¿ya vieron? El FAT recibe dos, este solo recibe uno. FAD y NAD después van a ser intercambiados, en transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este, el ciclo de Krebs, es el punto central del metabolismo energético. Es una de las rutas metabólicas más importantes que podemos encontrar. Vías metabólicas que producen energía, por ejemplo, en el catabolismo, también vamos a encontrar a la cadena de electrones. ¿M? Esta cadena de transporte de electrones está acoplado a otro proceso que se conoce como fosforilación oxidativa. Las mitocondrias es la fabriquita energética en donde ocurre la principal formación de ATP por la fosforilación oxidativa. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a situarnos aquí. ¿Ya vieron? Tenemos estas bolitas, estas figuritas de color azul,
que se conoce que son parte del complejo de fosforilación oxidativa. Tenemos el complejo 1, la coenzima Q, que algunos le dicen, perdón, la coenzima Q. Aquí tenemos al complejo 3, aquí tenemos la citocromorreductasa, que es no, perdón, es el complejo 2, aquí tenemos el complejo 3 y aquí tenemos el complejo 4. La coenzima Q también se le conoce como citocromorreductasa. No se preocupen por los nombres. A mí lo que me interesa en este momento es de que se acuerden de cuál es el papel de la fosforilación oxidativa y del transporte de electrones, ¿no? Entonces, el NAD que se obtuvieron en las otras rutas metabólicas le va a regalar los electrones, le va a regalar dos electrones. Literalmente le va a pasar corriente eléctrica. Literalmente, le está regalando dos electrones. Y estos dos electrones van a servir ¿para qué? Para sacar dos hidrógenos, dos protones. El complejo 1 le va a transferir estos electrones a la coenzima Q. La coenzima Q se los va a pasar al complejo 3 y el complejo 3 va a bombear otros dos protones, otros dos hidrógenos. ¿Protones o hidrógenos? Es lo mismo. Después, a través de la citocromo C, va a pasárselos al complejo 4 y el complejo 4 va a bombear otros dos protones hacia el exterior, hacia el espacio intermembranal de la mitocondria. Después le va a dar los electrones ¿a quién? Al agua. Y va a generar agua. Por eso se dice que uno de los aceptores finales, pues es el oxígeno. Por eso necesitamos oxígeno para vivir, porque va a ser el aceptor final de la, del transporte de electrones. Hay venenos que actúan a nivel de transporte de electrones. Uno de ellos es el cianuro, que interrumpe el transporte de electrones porque actúa como aceptor final. ¿Eh? ¿Y qué pasa cuando actúa como aceptor final? Pues no se genera lo que debe de generarse, no se bombean los... ¿Y qué pasa si no se bombean estos? No se va a producir ATP porque ¿para qué creen que se utilizan estos? Esta es la ATP sintasa, no sintetasa, sintasa, en donde utiliza cada uno de estos hidrógenos que se bombearon hacia el exterior, va a servir para sintetizar un ATP. ¿Ya vieron la importancia? ¿Qué pasa si bloqueo alguno de estos en alguno de sus niveles? Vamos a tener menos energía. Si vamos a tener menos energía, ¿por qué no se bombearon los protones, los hidrógenos, y no fueron utilizados por la ATP sintetasa? Y entonces no va a haber ATP. Entonces muchos venenos actúan a este nivel. Algunos les llaman, por ejemplo, desacoplantes del transporte de electrones. Ojo, el FAD va a sufrir algo muy parecido. ¿Ya lo vieron? El FAD va a entrar con la coenzima Q al complejo 2. En el complejo 2 le va a transferir sus electrones, al complejo 3 se va a bombear 2, pero ya vieron, ¿no? Que el FAT tiene dos hidrógenos, vale por 2. Entonces lo que vemos aquí cuenta por más. Ok, le transfiere los electrones y sigue la cadenita hasta el complejo 4, el cual va a darle los electrones al agua. Pero mientras ya bombeó dos, dos, bombeó 4 hidrógenos hacia el espacio intermembranal de la matriz mitocondrial. Acuérdense, las mitocondrias están así. Este sería como la membrana mitocondrial y tiene adentro una membrana interna. ¿Eh? Esta es la matriz mitocondrial y este sería el espacio intermembranal, que es lo que nos está marcando aquí, matriz y estación intermembrana. Los protones, aquí está el ciclo de Krebs, aquí adentro ocurre el ciclo de Krebs. Más adelantito vamos a ver la compartimentalización de dónde ocurre cada cosa. Digo, entra el piruvato, sufre las transformaciones por el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se genera el poder reductor. Este poder reductor va a hacer que los complejos de transporte de electrones que están en la membrana interior se funcionen, se reciban los electrones y empiecen a bombear hidrógeno aquí. Cuando es regresado por la ATP sintasa, perdón,
vamos a obtener ATP. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿O vamos? ¿Ya les momí? No, profe. Eso, Bien. eso, perfecto. Les quiero platicar de otra vía metabólica, otra ruta metabólica catabólica, que es la beta oxidación. Lo importante de la beta oxidación es la degradación de ácidos grasos a acetilcoenzima A y también va a servir para generar ¿qué? Poder reductor. Esta vía de beta oxidación también genera una cantidad significativa de energía. Vamos a situarnos en el diagrama. Vamos a buscar el número uno. Ya vieron, aquí está el número uno. ¿Mm? La mayoría de los ácidos grasos, cuando tenemos la palabra acil o acilo, se están refiriendo a un ácido graso. Este, en química, la terminación il significa que está conectado a otra cosa. Por ejemplo, acil es de ácido graso, il conectado, en este caso, a coenzima A. ¿eh? Por ejemplo, saliéndonos un poco del contexto de los ácidos grasos, la ribosa. La ribosa cuando se conecta a los nucleótidos, a los nucleósidos, se conoce como ribosilnucleósidos. Nucleósidos. ¿Sí? Ya cuando se les pone el grupo fosfato, pues ya se conocen como nucleótidos, pero la terminación il significa que algo está conectado a otra cosa. En este caso, acil significa que es un ácido graso conectado a la coenzima A. Y ya vieron que aquí nos ponen una R. R significa un radical, donde este R puede ser una cadena de hidrocarburos polisaturada o saturada, perdón, saturada, puede ser monosaturada, diinsaturada, por ejemplo, o poliinsaturada. Ahorita van a ver la importancia de las saturaciones en el metabolismo de ácidos grasos. Ahorita vamos a enfocarnos en las que son saturadas. Tenemos nuestra molécula feliz de acetilcoenzima A. Va a ser sustrato de una acetilcoenzima A deshidrogenasa. Se va a emplear un FAD, y se va a obtener eh, poder reductor en forma de FADH2. ¿Y qué vimos que pasó aquí? Los dos hidrógenos que teníamos acá, se los quitó. ¿Qué hizo? Lo oxidó. ¿Ya vieron? Acuérdense, quitar hidrógenos es oxidar, poner oxígenos también es oxidar, poner hidrógenos es reducir y quitar oxígenos también es reducir. Ok. Luego, ya vieron que tiene este doble enlace y perdió dos hidrógenos. No se preocupen por la reacción, de lo que me importa, es lo que se den cuenta, es la historia que ocurre con el ácido graso. ¿Sí? Entonces, entra otra enzima, que es la enoilcoenzima, si te dan cuenta que es un enol, no se preocupen por eso, le va a dar una moleculita de agua a estas. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya recuperó aquí sus dos hidrógenos, pero ¿qué tiene? En vez de tener un hidrógeno, en vez de tener los dos hidrógenos, ya tiene un grupo OH, y ese grupo OH es súper importantísimo. ¿Sí? Porque ese grupo OH le vamos a sacar un hidrógeno. Le vamos a sacar dos hidrógenos a la molécula. Le sacamos el hidrógeno al OH y le sacamos el hidrógeno a este carbono. ¿Ya vieron? Para eso se utiliza a una deshidrogenasa. Utilizamos un NAD y vamos a tener NAD reducido. ¿Qué vieron que tenemos aquí? Algo que tiene dos grupos, que tiene un grupo parecido al carboxilo y un grupo ceto. Tenemos un cetoácido. ¿Ven qué dice aquí? Cetoacil es de un cetoácido. Y los cetoácidos son súper importantísimos en el metabolismo. ¿eh? Va a entrar una tiolasa, una hidroximetilglutaril tiolasa. Esa hidroximetilglutaril tiolasa, ¿qué hace? Rompe este enlace conectándole a acetilcoenzima A. ¿Y qué tenemos aquí?
perdón, coenzima y vamos a obtener acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima, pues ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Al ciclo de Krebs. Si se va al ciclo de Krebs, pues vamos a obtener energía y más acetilcoenzima. Por otro lado, ¿qué tenemos acá? Un acilcoenzima menos dos carbonos. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos insaturaciones? No sigue estos pasos. ¿Sí? Y la mayoría de las insaturaciones que podemos encontrar son de una naturaleza que se conoce como cis. Y los que son cis no son aprovechables por el organismo. No puede obtener energía el organismo. La mayoría de los que son trans sí pueden entrar, porque se dan cuenta, necesitamos un enlace trans. ¿Sí? ¿Cómo se aprovechan estos? Sí se aprovechan, pero necesitan una isomerasa. Y para realizar esta isomerización necesitan que energía. ¿Sí? Entonces, los ácidos insaturados generan menos energía. No sé si recuerden en la prehistoria que decían que los aceites con ácidos grasos insaturados eran más saludables. Pues de cierta forma sí, porque acumulas menos, ¿eh? Te da menos energía que las personas con sobrepeso, pues va a ser benéfico, pero no siempre es benéfico, porque hay ciertos padecimientos en donde no pueden utilizar ese tipo de ácidos grasos. Entonces tienen que utilizar ácidos completamente saturados. No sé si hayan visto la película de Un milagro para Lorenzo. Le dan un aceite y con ese aceitito el chico mejoró. ¿Por qué? Porque empezaba a acumular cetoácidos y esos cetoácidos pues lo noqueaban, lo dejaban mal al chavo. Entonces lo que le dieron pues, era un tipo de aceite, que ese aceite mejoraba su metabolismo no recuerdo muy bien el tipo de aceite, no recuerdo muy bien el padecimiento que tiene este chico, pero iba por ahí, ¿no? Le daban un aceite y este aceite ayudó a que mejorara. Entonces pues, le quitaron los ácidos grasos que le causaban la acumulación de cetoácidos y entonces pues el chico mejoró. Entonces, la beta-oxidación es nuestra segunda línea de obtención de energía. ¿Ya vieron? Mm. Respecto a los aminoácidos, el metabolismo de los aminoácidos es bastante complejo porque se ramifica mucho. Aquí les estoy mostrando uno, nada más, ¿sí? En donde tenemos un aminoácido y ese aminoácido se transamina con alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Sí? Se transamina. ¿Qué significa transaminar? Que vamos a obtener este aminoácido que se le quitó el grupo amino y se le pasó a el alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Ya está transaminado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué le ven cara de esto? Ven, esto puede entrar a ciclo de Krebs si le cambiamos a esto por coenzima A. ¿Ya vieron? Eso puede entrar a ciclo de Krebs. Se puede obtener energía. ¿Sí? Ok. Estas reacciones ya les había mostrado en el mapa metabólico que la cuarta parte que se puede ver en el mapa metabólico tiene que ver con el metabolismo de aminoácidos, porque está altamente ramificado. Aquí les estoy mostrando solo una, la de transaminación. Entonces, el producto de la transaminación por desaminación enzimática va a obtener amoníaco. Y el amoníaco pues va a ser liberado al medio acuoso y rápidamente se va a transformar en urea. Y esto ya es otro ciclo. Y a través de la urea nosotros habitualmente pues, excretamos el amoníaco en forma de urea a través de la orina. De hecho, pues de ahí viene el nombre de urea, porque en la antigüedad se pensaba que era el principal componente de la orina, la urea.
Pero no, ya se demostró que el principal componente pues, es el agua, ¿verdad? Antes la gente pensaba que el agua no contaba, pero sí cuenta mucho. Bueno, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Estas son las vías catabólicas que me interesó, chicos, que ustedes recuerden. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transportes y fosforilación oxidativa y la beta-oxidación. Estas son las que yo me interesa que recuerdan, porque muchas patologías vienen por la desregulación de alguna enzima o por alguna hormona que va a causar la desregulación de alguna de estas enzimas. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Todo No, bien? ningún. Perfecto. Bien. Ya saben, ya saben, preguntas, yo las expando, dudas, yo las expando más las dudas. Ok. Vamos a continuar con algunas de las reacciones más importantes de biosíntesis, las reacciones anabólicas más importantes. ¿Sí? Les voy a platicar de la obtención de glucógeno. ¿Sí? Tenemos la glucogénesis. ¿Sí? Glucogénesis. Glucogénesis, acuérdense, glucogénesis. Los nombres se parecen, glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, se parecen los nombres. Deben de prestar mucha atención a estas palabras. La glucogénesis es la obtención de glucógeno a partir de glucógeno, de glucosa. ¿Sí? Perdón. Cuando la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y no sigue el caminito de la glucólisis, va a seguir el caminito de la glucogénesis. Si bien recordamos, cuando tenemos mucho ATP, se libera el glucagón y algunas de las rutas metabólicas que se activan va a ser la de la glucogénesis. ¿Por qué? Para almacenar la glucosa que no vamos a ocupar rápidamente como energía. La glucosa 6-fosfato es uno de los intermediarios de la glucólisis, la glucosa 6-fosfato. Pero en vez de seguir el caminito de la glucosa 6-fosfato para la glucólisis, se va a ir hacia la glucogénesis. Esto es regulado por el glucagón. Se va a transformar en diferentes intermediarios donde van a activar a la molécula de glucosa para obtener pequeñas unidades de glucosilo. Este glucosilo va a ser conectado a un glucógeno primario que ya tenemos, ¿sí? Y a través de una enzima ramificante vamos a obtener más glucógeno. ¿Sí? Entonces, la glucosa se están juntando con otras glucosas para obtener dextrinas, ¿sí? Y estas dextrinas van a sumarse al glucógeno para hacerle más ramitas. ¿Sí? Entonces tenemos, hagan de cuenta, nuestro glucógeno ya ramificado, llegan las unidades de glucosilo y lo vamos a tener todavía más ramificado. Entonces, esta es la glucogénesis, ¿sí? La síntesis de glucógeno a partir de glucosa. ¿Sí? ¿En dónde se lleva a cabo? Principalmente en hígado y en músculo, principalmente. También se puede llevar a cabo un poquito en sistema nervioso, pero importantísimo en hígado y en músculo porque son nuestros principales almacenes de ¿quién? De glucógeno. Súper importantísimo. También un poquito al margen, el hígado es nuestro el hígado es nuestro principal órgano metabólico. Esto es nuestro principal órgano metabólico, el hígado. Les voy a platicar de otra vía metabólica que es la gluconeogénesis. ¿Sí? Es la síntesis de glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Este es glucogénesis. Este es gluconeogénesis.
Neo, ¿qué significa? Nuevo. ¿Sí? La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa. O sea, se está obteniendo glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. ¿Sí? ¿Cuáles precursores? Algunos como el ácido láctico, el lactato, aminoácidos, glicerol y algunos cetoácidos, o cuerpos cetónicos o ácidos cetónicos, que son varios. ¿Qué ocurre? Nosotros en el hígado, que es una de nuestras fuentes de nuestros almacenes de energía y principal órgano metabólico, va a censar una caída muy importante en los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuándo pasa eso? En inanición prolongada. O sea, hace cuando el paciente no ha comido en muchos días, por ejemplo, o el paciente tiene alguna enfermedad metabólica. Entonces, lactato y piruvato se van a fosforilar para formar glucosa 6-fosfato, lo cual después se va a convertir en glucosa y nuestro hígado ante esa disminución de glucosa lo va a lanzar hacia la sangre. Va a viajar por la sangre. ¿Sí? ¿Y va a llegar a dónde? A los tejidos en donde se necesitan, en este caso el músculo. Entonces, esta glucosa pues se va a aprovechar, va a llegar a piruvato, puede que se transforme en lactato, se va a lanzar otra vez, se va a llevar otra vez por la sangre hasta el hígado y se cumple este ciclo. ¿No? Cuando se da en pacientes con trastornos metabólicos o en pacientes con inanición. ¿No? Entonces, a ver, vale, ¿no es glucogénesis y gluconeogénesis? Aquí les puse otra reacción, pero esta es catabólica, ojo, la glucogenólisis. ¿Sí? Esa es la obtención de glucosa a través de la ruptura de el glucógeno. ¿Sí? Van de la mano porque ambas son reguladas. La glucogénesis la favorece ¿quién? ¿Quién la favorecerá? O sea, es la formación de glucógeno, o sea, es el almacén, la insulina. Y la glucogenólisis, ¿quién la favorece? O sea, que se rompa el glucagón. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos mucha azúcar, favorecemos la formación de glucógeno y cuando tenemos poca azúcar, el glucagón es el que dicta a la célula que empiece a degradar el glucógeno. Entonces, glucogénesis, síntesis de glucógeno, glucogenólisis, degradación del glucógeno. Obviamente, la glucogénesis que es anabólica, pero mientras que la gluconeogénesis es catabólica. La gluconeogénesis sí es anabólica enteramente. Por otro lado, ¿cómo almacenamos nuestra energía? Cuando tenemos mucho glucógeno, cuando tenemos mucho ATP, y tenemos ácidos grasos disponibles en sangre, estos ácidos grasos rápidamente se van a transformar en acetilcoenzima A. Y cuando tenemos mucha coenzima A, ¿sí? Vamos a tener un ácido graso sintasa. Vamos a empezar a conectar acetilcoenzima A o acilcoenzima A. ¿Y qué vamos a tener? Por condensación, vamos a tener cetoácidos. Ya vieron acá, tenemos aquí como si fuera el carboxilo, nada más que está conectado a un grupo S, a un grupo azufre, a un tiol. Pero ¿qué vemos acá? Tenemos un grupo ceto. Empieza a generar cetoácidos, este ácido graso sintasa. Emplea poder reductor. ¿Para qué? Para reducir, para quitarle un oxígeno y ponerle hidrógenos perdón, a este
carbono, se deshidrata y vamos a obtener esta molécula con este doble enlace que después le vamos a dar más poder reductor a través de una reductasa. ¿Y qué vamos a obtener? Un ácido graso de cadena corta. Este ácido graso de cadena corta se va a pasar de un lugar a otro de esta ácido graso sintasa y que se le va a pegar otro acetilcoenzima A. Entonces, así se va a ir este ciclo de biosíntesis de ácidos grasos hasta obtener, ay, perdón, ¿dónde está? Hasta obtener ácidos grasos pares. Habitualmente vienen en pares nuestros ácidos grasos. Los ácidos grasos más comunes son los de 16, 18, son los más comunes. Ahí se me dan los nombres. Uno es el palmítico, que suena palmera, y el esteárico. Según yo es esto, no me hagan caso, pero son los más comunes. A lo mejor me equivoqué con el número de carbonos y el nombre, pero siempre van a ser pares. Y ya vieron por qué, porque siempre se le conecta de a dos en dos carbonos. Nuestros ácidos grasos se sintetizan de dos en dos carbonos. ¿Y en dónde se van a almacenar nuestros ácidos grasos? En tejido especializado de almacén que se conoce como adipocitos de tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? Pues los almacenes de grasa. ¿Cuál es su unidad fundamental del tejido de almacén de grasa? Los adipocitos. Son bien chistosos los adipocitos porque ven las células así, intercaladas y luego después de que se llenan se ve así una cosita así que es un núcleo y lo demás es una gotota de grasa, así bien chistosos los adipocitos. Por eso me encanta verlos en histología al microscopio porque se ve la gotota de grasa, a veces se tiñe dependiendo del tipo de tinción que se le aplica. Pero se ve así el núcleo, así a un ladito, como que lo están empujando, así como que lo quiere sacar la gota de grasa. Son muy chistosos los adipocitos. Los adipocitos también tienen ¿cómo se llama? Su lenguaje de señalización. Y nosotros ya estuvimos revisando durante el curso las vías metabólicas de síntesis de proteínas. ¿Sí? Ustedes ya son expertos en síntesis de proteínas, ¿no? De que primero tenemos nuestro ADN en el núcleo, ¿sí? Algo, algún estímulo, vamos a jugar, vamos a suponer que es un receptor, este receptor se trasloca, se une al ADN, este ADN, ¿sí? Que una vez que se unió este receptor va a fungir como factor de transcripción y va a reclutar toda la maquinaria de transcripción, dependiendo de lo que va a ser. Obviamente, si va a ser transcripción, vamos a tener una polimerasa. Esta polimerasa que nos va a sintetizar el RNA mensajero, este RNA mensajero va a salir del núcleo, va a ser recibido nuestro RNA mensajero por un ribosoma y este ribosoma va a empezar a sacar una proteína y esa proteína se va a plegar y es la que va a ejercer la función. ¿Sí? Ya vimos cómo está regulado de manera hormonal, por ejemplo. Llega una hormona que se une a su receptor, se trasloca y favorece la transcripción de RNA mensajero, después sale del núcleo, ¿sí? A Golgi, y en Golgi se traduce a proteína y ya tenemos una proteína sintetizada. Obviamente, la regulación es muy compleja y cada proteína tiene su propia regulación. Ustedes bien saben y vieron, ¿no? Cómo se regula uno de los muchos genes que tenemos, por ejemplo, el de la fosfatasa alcalina, y muchos me pusieron en su trabajo cómo se regulaba a través de hormonas, ¿no? De la hormona tiroidea, según recuerdo, por ejemplo, ¿no? También de la vitamina D, ¿sí? Si bien recuerdan. Ok. ¿Cómo se sintetizan los ácidos nucleicos? Si bien recordamos, el ARN ya vimos cómo se sintetiza. Y el ADN ya vimos la replicación, ¿sí? Ya vimos que se tiene que abrir el ADN, ¿sí?
Y después vamos a tener dos cadenas hijas que después se van a volver a torcer. ¿Sí? Entonces ya vimos esa parte, que se construye un aparato de replicación, no de transcripción, donde se abre la horquilla, una comienza para un lado, otra comienza para el otro, vamos a tener dos, y luego estas dos van a hibridar y ya vamos a tener dos moléculas idénticas de ADN en cada cromosoma. ¿Sí? Súper importante en la replicación y en la expresión de genes. En la replicación, pues el ADN, y en la expresión de genes, pues el ARN. Hasta aquí dudas, chicas. Bueno, ya vimos que mucho de estas rutas metabólicas están involucradas o tienen como finalidad la obtención o de bloques de construcción o la obtención de energía en forma de ATP. Aquí está. Y pues ya vimos y hemos estado revisando y yo creo que ya los convencí que la ATP es la principal moneda, así le llaman, moneda energética. Ya vimos que en transporte de electrones se intercambian los cheques, ¿sí? El NADH y el FADH2. H2. Estos funcionan como cheques. Vamos a ponerle siempre, recuerden, ponerle entre comillas, ¿no? El principal moneda energética es el ATP y los principales cheques energéticos son el NAD y el FAD. Este se utiliza directamente en todos los procesos, se hidroliza, ¿sí? Como se obtiene energía, este puede ser aprovechado. Y no solo eso, ya vimos que el ATP y el ADP pueden servir como reguladores, reguladores. La relación entre ADP y ATP, las concentraciones de ADP y ATP pueden regular procesos fisiológicos. Ya vimos que cuando tenemos mucho ATP en las células de que se llama beta pancreáticas, por ejemplo, ¿qué pasa? Se secreta insulina. ¿Sí? Y ya vimos que cuando hay poco ATP en las células alfa, ¿sí? Se empieza a secretar ¿quién? Glucagón, ¿sí? Entonces ya vimos ese tipo de relaciones, ¿no? Cuando tenemos un sistema que es regulado por las concentraciones de ADP y ATP, vamos a tener cambios metabólicos importantes. En el caso de que esta energía obtenida, vamos a ver que se puede obtener en transporte activo. ¿Cuál es el transporte activo? El transporte activo es aquel en donde vamos a tener una proteína en la membrana que va a necesitar ATP, lo va a romper en ADP y fosfato inorgánico y va a utilizar esta energía para movilizar una molécula en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Aquí tenemos menos, aquí tenemos más, porque habitualmente todas las moléculas se mueven a favor de su gradiente de concentración, eso es obvio. Siempre las cosas van a fluir de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Si aquí hay mucho y aquí hay menos, ¿hacia dónde se van a ir? Son como los vagones del metro, a fin de cuentas, ¿no? O sea, si la gente va a tender a distribuirse homogéneamente en los vagones del metro. Lo mismo ocurre con las sustancias, ¿sí? Van a generar gradientes de concentración, ¿sí? Un gradiente de concentración es, por ejemplo, un vagón muy lleno y un vagón muy vacío, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si no hay una entidad que bombee, ¿sí? Tarde o temprano la gente dice, el vagón de atrás está vacío, pues me paso al vagón de atrás. ¿Sí? Y así, ¿no? Se van a distribuir homogéneamente. Pero no, eso no siempre es homeostático. Siempre necesitamos un gradiente de concentración. ¿Para qué? Pues simplemente la ATP sintasa. La ATP sintasa necesita bombear también un hidrógeno
¿sí? Pero ese hidrógeno es el que va a aportar la energía y que va a generar ATP. ¿Sí? Muchos de los transportes activos siempre van a utilizar ATP, ¿sí? Para bombear en contra de un gradiente de concentración. Nuestros músculos funcionan, ¿sí? Fosforilándose con ATP. Si bien recordamos, la miosina necesita estar fosforilado para que la actina, ¿eh? pueda ser recorrida por las cabecitas de miosina y entonces se dé la contracción muscular. Y pues ya vimos en ejemplos de biosíntesis en donde se necesita fosforilar. Simplemente nuestra glucosa necesita tener un grupo fosfato para ser activo y que pueda ser empleado y sea llevado o a la ruta de glucólisis o de glucogénesis, por ejemplo. ¿Mm? Y también ya vimos que la fosforilación, ¿sí? La presencia de ATP es súper fundamental, ¿eh? En las vías de señalización intracelular, porque a veces algún proceso requiere de alguna proteína que esté fosforilada. ¿Sí? Ok. Y pues ya vimos cómo se regenera las reservas de ATP a partir de ADP. También, ya casi para terminar esta parte de la clase, debemos de recordar y enfatizar cuáles son las coenzimas que transportan electrones. ¿Sí? Las coenzimas, acuérdense, son moléculas que están al ladito o pegaditas o junto o cerca de las enzimas y que para que funcionen estas enzimas necesitan de su ayuda. ¿Cuáles son las principales coenzimas oxidorreductoras? NAD, FAD, la coenzima Q. ¿Sí? Todas estas sirven para transportar electrones en reacciones metabólicas y participan en la cadena respiratoria mitocondrial. Y el día de mañana vamos a ver un poquito más a profundidad la compartimentalización y vamos a ver también cómo se interrelacionan muchas de estas vías metabólicas y algunas de sus aplicaciones o de sus implicaciones clínicas. Pues muchas de las implicaciones clínicas, así como adelanto, les digo que la diabetes mellitus, pues es una alteración del metabolismo de la glucosa. Podemos tener enfermedades mitocondriales, ¿sí? Que afectan la producción de ATP, la obesidad y la desnutrición. Tenemos un desequilibrio energético y es súper importante el metabolismo en la farmacología y obviamente en la nutrición de nuestros pacientes. Yo como farmacólogo, yo les puedo dar un montón de ejemplos de problemas en el metabolismo de fármacos, ¿no? Simplemente hay personas que no toleran ciertas medicinas y muchas veces es porque se les empieza a acumular em, un producto del metabolismo que es tóxico. Ustedes sí conocen el paracetamol, ¿verdad? El paracetamol. El paracetamol es bien tóxico aquí entre nos. ¿Sí? Es tóxico aquí entre nos. Y así les adelanto para cuando lleven farmacología, el paracetamol produce, les voy a decir una palabra clave que creo que no se las he mencionado. Metabolitos. ¿Qué es un metabolito? Pues el producto del metabolismo, así en corto. O sea, tenemos nosotros metabolitos primarios, que son todo lo que les estuve platicando y todo lo que podemos encontrar en las rutas metabólicas, en el mapa metabólico. Pero existe y nosotros no tenemos metabolismo secundario. ¿Quiénes tienen metabolismo secundario? Las plantas. Las plantas tienen metabolismo secundario, porque las plantas producen sustancias para defenderse. O sea, como no se pueden mover, no pueden correr, no pueden huir, producen sustancias para defenderse, para que no se las coman sus depredadores. ¿Mm? Entonces, nosotros no tenemos metabolismo secundario, tenemos metabolismo primario. Y los productos del metabolismo primario les podemos decir metabolitos.
¿sí? Y muchas veces los metabolitos también. Hay puristas que dicen que solo los de las plantas son metabolitos, pero yo soy farmacólogo y les puedo decir que metabolitos tenemos los animales y las plantas, ¿sí? Y el metabolito, pues es un intermediario del metabolismo o un producto del metabolismo, ¿sí? Y le estaba comentando de paracetamol. El paracetamol sufre una serie de reacciones metabólicas y alguno de los intermediarios de esas reacciones metabólicas es una sustancia toxiquísima. Y esta sustancia toxiquísima se le une a proteínas y también se le une a ácidos nucleicos. Las oxida. Y una proteína oxidada, pues es como una proteína vieja. Y un ácido nucleico oxidado se rompe, se tiende a romper. Entonces, como el principal lugar en donde se lleva el metabolismo del paracetamol es el hígado, entonces se intoxica el hígado, ¿sí? Y el hígado se empieza a hinchar y produce algo que se conoce como cirrosis hepática. Y pues uno de los signos de cirrosis hepática, pues la ictericia, que ponen amarillos los pacientes. Es muy parecido a la hepatitis. ¿Sí? Esto les digo cuando lleguen a fama, vamos a ver un montón de ejemplos de metabolismo. Y es importante que lo tengan en cuenta porque muchas sustancias llegan a tener eh, como efectos adversos y estos efectos adversos pues son, ¿cómo se llama? Ocasionados por muchos de los intermediarios del metabolismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Todo bien? No, ninguna. Ninguna, Profe. profe. ¿Sí? Ah, Ok, profesor. chicos. ¿Ya vieron que les dejé tarea? Sí. ¿Sí? Sí, Sí. No recuerdo para cuándo se las puse. Creo que para el viernes, ¿verdad? sí, creo que sí. Sí. Al Ok. 10. Ok, bueno, ahí se las encargo. Está bien, sí, sí, ya la contestan en 10, 25 minutos máximo. O sea, es más, así en lo que van en el metro, en lo que van en el camión, no, porque ahí luego no. Ahí no se puede hacer tarea, en el metro, en la guardia, en el consultorio, en donde tengan un ratito desocupado. Ahí se pueden aventar la tarea, no se tarda mucho. Estaba pensando, así rápidamente, voy a dejar de compartir esta pantalla. Hola. Y voy a compartir otra pantalla. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Les voy a mostrar lo que va a ser el trabajo para su tercer parcial. Vamos a proyectar esta pantalla. Sí estoy proyectando mi navegador, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Les voy a encargar que lean un análisis, o sea, un análisis pequeñito también de 2 páginas, 3 con referencias a lo más de este artículo, ¿sí? Este es un artículo completamente integrativo. Así total, o sea, todo lo que hemos visto en bioquímica lo van a topar en este artículo. ¿Sí? Ustedes me van a hacer un resumen. Voy a subir las características que debe de tener el resumen, ¿sí? ¿De qué trata este artículo? De un camino, una vía metabólica alternativa. Cuando tenemos inanición, y no solo eso, cuando tenemos una patología, cuando tenemos un tumor formador de cartílago, es un tumor de hueso formador de cartílago, que se conoce como condrosarcoma, ¿sí? Y esto es totalmente integrativo. Vamos a encontrar vías metabólicas, vías de señalización. Respecto a las técnicas, no profundicen en las técnicas, profundicen en qué pasó en este artículo. ¿Qué le pasa al condrosarcoma cuando se le dan cuerpos cetónicos? Esa es la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Sí? No se metan tanto en la... y ahorita ustedes ya tienen un montón de herramientas que les pueden ayudar a analizarlo, ¿no? Entonces yo quiero ver esos resúmenes de este artículo para ver qué me platican de nuestro artículo que nosotros publicamos ahí en la escuela. Este artículo está bien bonito porque nosotros en el laboratorio tenemos varias líneas de cáncer, las tenemos cultivadas.
Entonces, en el cultivo, pues, se les pueden hacer unos experimentos. Y a estas células, doctor, el doctor Misael, él notó que crecían bastante bonito estas células cuando se les ponían ciertas sustancias derivadas de cetoácidos. Y él tenía una hipótesis bien interesante, ¿no? Que es algo que se conoce, esta sustancia una sustancia, es un cetoácido. Ya les estaba mencionando algunos cetoácidos, ¿verdad? Los cetoácidos también se pueden aprovechar en condiciones de inanición, por ejemplo, ¿sí? Como fuente totalmente alternativa de energía a la gluconeogénesis. ¿Sí? Es otra ruta metabólica. Y esta, además de que tiene implicaciones en este tumor, también tiene implicaciones muy importantes en la diabetes, el beta-hidroxibutirato. ¿Sí? Yo quiero que se echen un clavado, que vean, este trabajo fue entera y total, completamente hecho aquí en la escuela. Total y completamente. Este es nuestro, ¿cómo se llama? Yo estoy orgulloso de este artículo porque no requerimos apoyo externo, sino pues únicamente con nuestro ingenio y este contado, nuestro contado presupuesto, lo publicamos. Yo tengo mucho orgullo de este artículo, porque todas estas figuritas pues, las hicimos, las hice yo, por ejemplo. Ya las pulió el doctor Misael y la doctora Nuri, y y quedó esto bien, bien bonito este artículo, donde cambian los niveles de expresión por regulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver compartimentalización y regulación. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ya quieren irse a desayunar? Oye, o ya están desayunando aquí en la pantalla. Te voy a traer mi plato de cereal. Bueno, chicos. Pues le dejamos hasta aquí y le continuamos el día de mañana a las 11, ¿vale? Ya váyanse a desayunar. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, Subo profe. Buen día. subo este artículo al rato. Sí, profe, gracias. Vale. Sí. Hasta luego.